Buenos días a todos. Ya como hemos dado concluida la etapa de conciliación previa que dispone la ley para este tipo de procesos, me han anticipado que no van a hacer la producción de la audiencia confesional ni la parte actora ni la parte demandada, por lo que como no tenemos otra prueba que recepcionar, testimonios o documental, pasaríamos a hacer los alegatos en orden, digamos. Primero la actora, si le parece, no sé si le parece bien 2 minutos. Doctor, 2 minutos Yo voy estará. a ser absolutamente breve, doctor. Bien. ¿Le parece bien, doctor? Puede ser también 3 porque no tenemos prueba que diligenciar, hay una posibilidad mayor. Si puedo pedir 5 minutos, no pienso excederme mucho bueno, más de eso. Si le voy a tratar de ser muy breve, por ahí en 2 minutos no llego casi a... Bueno, cómo no. Entonces quedamos así, 5 minutos para cada parte. Si pueden terminar antes no hay inconveniente. ¿Podemos sacarnos esto? Sí, doctor, Sí, porque está reservada la distancia. Está bien. Al menos yo me lo saco cuando hablo, porque traba. También puede ser eso, perfecto. Entonces, doctor, lo escucho. ¿Vos estamos bien? Ya, doctor, cuando usted comience. Bien, estamos en este proceso oral que por suerte abrevia mucho los tiempos, sobre todo en el diligenciamiento de prueba y en todas las cuestiones procesales, porque mi clienta tuvo un problema concreto con la empresa demandada Volkswagen de ahorro para fines determinados. Voy a ser breve respecto a los hechos porque están especificados en la demanda y en cierta parte lo central ya ha sido reconocido por la parte demandada. En definitiva, venía pagando un automóvil, quiso hacer un adelanto de cuotas sobre las últimas 2 cuotas. Cuando intentó hacer este adelanto y efectivamente lo pagó, luego se encontró con un problema en el que se le debitó una nueva cuota. No voy a remitirme a las fechas específicas para no cometer errores, pero en definitiva, esta última cuota que pagó, sea imputable al mes que fuere, en definitiva nunca se le reintegró. A partir de ahí lo planteó claramente a la empresa que quería la devolución de ese monto abonado de más, y fue cuando empezó el verdadero conflicto, que es el peregrinaje ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba, donde no obtuvo ninguna respuesta por parte de la empresa más que la remisión de cuáles son las facturas y los montos que había abonado, pero sin ningún tipo de ofrecimiento concreto de devolución. Por eso se llegó a esta demanda judicial. En la demanda, también en la contestación de demanda, se reconoce que efectivamente ese monto se ingresó de más a la empresa y hay una especie de alusión a una potencial devolución, pero en concreto no se depositó la cuenta en el expediente, en la cuenta judicial abierta a tal fin, y tampoco se hizo efectivo concreta esta verdadera devolución o reintegro de lo que se le adeuda a la señora Constantino. Hay que aclarar que en relación al daño moral y al daño punitivo que han sido solicitados, tanto en el daño moral, que ha sido un monto de 30.000 pesos, como el daño punitivo de 160.000 pesos, se ha seguido estrictamente la jurisprudencia de casos similares de aplicación del Estatuto Consumeril. Cito, entre otros, y a los fines de la brevedad, Beneham contra Telecom, Gallardo contra Movistar, Raspanti contra MX, Villagra contra Telecom, Andrada contra Telecom, Mantuano contra Volkswagen, todos casos de las prestigiosas cámaras en lo civil y comercial de nuestra jurisprudencia local en que se ha aplicado el daño moral y el daño punitivo específicamente por este tipo de incumplimientos sumados al llamado peregrinaje tanto en la etapa prejudicial administrativa como en la etapa concreta del expediente. Voy a hacer una mención específica muy breve respecto del daño punitivo porque normalmente se acude a cierta jurisprudencia, a lo mejor la cita el doctor, referente a que el daño punitivo implica un dolo o maquinación específica que debe acreditarse en la causa, algo así como una foto de los directivos de la empresa pensando cómo embromar a los consumidores y riéndose de esa situación. En la práctica, en la jurisprudencia nuestra, nunca se ha visto esta prueba. Existe, por supuesto, el caso Ford Pinto, el caso referente en el cual se constató que entre los directivos había mails donde habían puesto específicamente de acuerdo para estafar a los consumidores y hasta le habían puesto precio a la potencial vida de quienes tuvieran accidentes con el Ford Pinto. Pero en los casos habituales de nuestra jurisprudencia, lo que tenemos es la conducta en la cual la empresa no le responde
es una conducta de absoluta desidia, de desinterés, de negligencia, de mala fe frente al reclamo permanente del consumidor. El único caso en el cual además se acredita, por ejemplo, en el caso de Atay contra Embotelladora del Atlántico, además se ve que la empresa tuvo negligencia en cuanto a asegurar que efectivamente el producto sea seguro. Y en esa imputación de negligencia es donde termina también condenándoselo por daño punitivo. Con lo cual me remito a todas las explicaciones de las cámaras civiles en esos casos y específicamente a los dictámenes de fiscalía que precedieron a esos casos, que también hacen un análisis muy adecuado de esa situación. Finalmente, cito una jurisprudencia que creo y entiendo es específicamente aplicable a este caso, que es Mantuano contra Volkswagen, en el cual la Cámara Séptima determinó que ante un pedido de deber de información, de cumplimiento del detalle de las cuotas relativas a Volkswagen, la empresa nunca cumplió en brindar un detalle exhaustivo de todos los puntos, de todos los rubros que había abonado el actor, y también terminó condenando a pagar tanto daño punitivo como daño moral. Particularmente como abogado llevo varios casos también contra la empresa Volkswagen. Hace poco estuvimos tramitando un caso Maldonado ya con sentencia, en el cual también en la sentencia, pese al rechazo de algunos rubros, se reconoció la negligencia por parte de Volkswagen en la administración de este plan y en la comunicación con los consumidores respecto de su patrimonio, que en definitiva es el dinero a través del cual pueden llevar adelante su actividad económica los accionistas de la empresa. Finalicé. Muchas gracias. Está bien, doctor Roca. Bueno, señoría, como les dije al comienzo, voy a ser bastante breve. La situación confrontativa que se planteó con la señora, sí, decía, ¿más ahí? Bueno, que la situación esta confrontativa que se planteó y que ha derivado en este litigio, debemos señalar que se originó por un error. ¿Cuál fue efectivamente el error? La señora Constantino venía pagando sus cuotas a través de débitos automáticos. En el mes de octubre del año 2018, la señora Constantino hace un anticipo y paga 2 cuotas correspondientes al mes de noviembre y de diciembre, que creo que eran las 2 últimas cuotas del plan. Pero la cuota de octubre no fue abonada. No, supongo que no fue por culpa de la señora, porque tenía débito automático, en la demanda dice que ella tenía los fondos requeridos en su cuenta, pero el hecho es de que las cuotas se pagan, se emiten los cupones del 1 al 10 de cada mes. Esa cuota no fue pagada y se pagó recién el 26 de octubre, porque la señora advirtió que no había salido de su cuenta esos fondos, habló a Maipú Automotores para que le emitieran un cupón y pagó con ese cupón el 26 de octubre. Ese dinero no fue procesado porque ya se habían vencido los cupones, porque los cupones se emiten, como digo, del 1 al 10. Es decir, esa cuota no se procesó para el mes de octubre. Cuando en noviembre se hace el descuento de los 9.900 y pico de pesos, eran correspondientes a la cuota de octubre que no había sido procesada, hasta que después se advierte que efectivamente se había pagado 2 veces, porque ella había hecho un anticipo por noviembre y por diciembre. Y ahí surge todo este derrotero de que ha manifestado el doctor Vergara, que no lo puedo negar, está reconocido en la demanda, o sea que es un hecho incontrastable, pero queda en definitiva para resolver en esta causa, su señoría, más allá de este reconocimiento explícito, el daño moral y el daño punitivo. Empecé diciendo que esto era un error por esta situación que se había planteado, lo que pone en evidencia que no hubo una mala fe de Volkswagen en Argentina, ni un actuar para provocarle a la señora un disgusto, generarle una situación de desagrado por lo que sucedió. Se planteó, como dije, por un error que surgió. O sea, no ha habido una voluntad de la empresa ni de perjudicarla, ni de molestarla, ni de maltratarla. De hecho, nunca
ha habido un trato indigno hacia la señora, de ninguna manera. Por eso, además, el daño moral, su señoría, no es una simple molestia, ni un simple desagrado, ni una simple situación conflictiva. Tiene que ser una cosa grave que perjudique a los sentimientos de una persona, a su estilo de vida, que le genere verdaderamente un conflicto serio, y no una cosa como esta que suele suceder en esta negociación que se hace o en estos negocios. Y bueno, surgen inconvenientes. No va a ser la primera vez ni la última vez que surjan. O sea, entiendo que por las razones que mi parte ha dado al contestar la demanda, las razones, los fundamentos, la doctrina y la jurisprudencia que ha citado, no corresponde que se le aplique a mi demandante el daño moral y tampoco el daño punitivo, porque el daño punitivo no es una indemnización, el daño punitivo es una sanción, pero una sanción a una parte que incumple casi dolosamente, que lo hace a propósito, con la intención de molestar. Eso no fue en absoluto la conducta que ha tenido mi mandante en este caso. Entonces también, su señoría, en base a las razones, los motivos, los fundamentos, la doctrina y la jurisprudencia que se ha dado al contestar la demanda, también solicito el rechazo del daño punitivo y del daño moral, o en su defecto, que se disminuya notoriamente el monto que se está pretendiendo por ambos rubros, sobre todo por el daño punitivo, porque luce ciertamente como una pretensión de enriquecimiento indebido, que no creo que pueda ser admitida. Solicito Costa, su señoría. Gracias, doctor. Lourdes. Bueno, Karina, yo te dije que yo represento al Ministerio Público, es decir, a la clase de consumidores que nos involucramos en este tipo de relación de consumo como la que vos has tenido con un autoplan. Y el Estado y la legislación quieren cambiar, o se pretende con este régimen protectorio, cambiar esto que nos pasa a nosotros, como bien dijo el doctor Roca, todos los días. Entonces vos sos una consumidora que cumpliste, no solamente cumpliste con todo el plan, sino que te ocupaste vos de informarte por qué no se te había debitado, fuiste, tramitaste. Todo eso significa esto que el doctor Vergara habla de un trato digno para un consumidor, para una persona en esta sociedad de consumo que nos toca vivir todo el tiempo a través de estos servicios y en esta coyuntura en donde el legislador y el derecho argentino le ha querido dar una preeminencia y una protección especial. Bueno, podemos seguir en ese paradigma de que yo no entiendo nada, que se debitó en el banco. Vos, la plata que depositaste, sé que sos empleada judicial. Sí. ¿No la tenés? No, en no. su momento la tenías depositada y se te iban debitando las cuotas. Todos estamos insertos en este sistema, en esa sociedad de consumo que necesita de nuevos paradigmas. Necesita de proveedores que con su profesionalidad nos informen, nos hagan saber, y lo que se pretendería de Volkswagen es que cuando vos hiciste el reclamo te devuelva los 10.000 pesos en ese momento y todo el tramiterío que tenga que ver con la concesionaria, con el banco, que es una responsabilidad objetiva, porque objetivamente a vos te han provocado un daño, todo eso se arregle con posterioridad y que vos confíes en Volkswagen, esta empresa a la que vos te sumaste a un autoplan con confianza por la publicidad y que el día de mañana vos tomes otra forma de ahorrar, otro autoplan. Pero a vos lo que te logra esto es, además de un trato indigno, de tener desconfianza, de no saber a dónde dirigirte. Entonces vos en este juicio, que fuiste a defensa del consumidor, que hiciste todos estos pasos que el doctor Roca reconoce que hiciste y que a Vergara le da sustento jurídico y de la doctrina, tenés razón. No solamente te tienen que devolver el dinero que te descontaron erróneamente y que vos cumpliste, sino que el daño moral que vos decís, a ver, BS, no es el daño moral de ella, es el daño moral, yo diría, de los consumidores que nos vemos insertos en estos daños que se producen, que para nosotros son inexplicables y acá no hay un incumplimiento por parte de la actora, todo lo contrario, una buena predisposición, una buena fe en la forma de llevar a cabo todo el proceso contractual.
ella no solamente es una consumidora que tiene esa debilidad estructural frente a las empresas, frente a los proveedores, lo que se ha visto acá y en el mundo, y que hace que tengamos un código nuevo, en donde se quiera poner en pie de igualdad de alguna manera, a través del régimen protectorio, esa debilidad que nos enfrenta hasta... Incluso le sumemos la situación extraordinaria de la pandemia. ¿Cómo habrá estado ella en el 2019 haciendo todos estos trámites? El daño moral no tiene que estar demostrado, no tiene que ser algo, sino solamente esta injusticia de lo que le pasó a una contratante cumplidora y que tiene todo el derecho que le asiste jurídicamente hablando. Y a su vez, el daño punitivo, y nosotros lo sabemos, si bien no es parte del resarcimiento, tiene que ver con esta actitud preventiva, esta cosa de prevenir para que esto no vuelva a suceder. Una sanción a la empresa 160.000 pesos, que no sé cuánto serán hoy actualizados, no tiene que ver el monto que se reclama con el valor de lo que ella ha perdido, sino que sea ejemplificadora, disuasiva de esta conducta. A ver, yo le digo al doctor Roca, con toda la buena voluntad, tenemos un régimen protectorio que avala esta posibilidad de acercar a las partes. Este proceso oral que tiene que ver con conciliar, la esencia de este proceso es la conciliación. Y que los abogados de las empresas vengan todas las veces a la audiencia diciéndonos que no tienen instrucciones, es una forma de decir que no nos ayornamos, que no nos... a ver, las leyes están para vivirlas, para ejercerlas, para aplicarlas. Evidente, totalmente evidente la prueba, los autos y los hechos que se han producido. ¿Qué mayor defensa que el reclamo que puede hacer la actora? Y bueno, que este ministerio avala desde la protección del régimen y a ella como consumidora pidiendo lo que pide por daño emergente, el daño moral y el daño punitivo en la totalidad de lo reclamado. Muchas gracias, doctora. Bueno, disculpe. Sí, no, como el proceso prevé una posibilidad de réplica, si es posible hacer una muy breve réplica a algo que dijo el... ¿Le damos 2 minutos? Sí. 2 minutos entonces. En relación al pedido del abogado de la demandada de que no se aplique daño punitivo, me gustaría específicamente dejar sentado que no solamente solicitamos su aplicación, sino que su señoría tenga en cuenta una actualización, como acaba de mencionar recién el Ministerio Público Fiscal, ya que al momento de cuantificar la demanda se lo hizo en base al cálculo jurisprudencial justamente de ese momento y siguiendo una jurisprudencia específica que fue citada, que por supuesto estas jurisprudencias con nuestra inflación se van relativizando y por eso esos montos, esos pesos pedidos al momento de la demanda son completamente diferentes 3, 4 años después cuando se va a producir la sentencia. Como normalmente las sentencias en la materia de daño punitivo no implican una actualización, sí lo que pedimos es la actualización del monto para que rijan desde ese momento de la sentencia. Concretamente, ¿cuánto sería lo que pretende por ese rubro? La actualización de 160.000 pesos con el coeficiente de referencia, el SER, aplicado el SER, a efectos de evitar la desvalorización de ese importe. Doctor. Esto que dice el doctor me ratifica lo que acabo de señalar yo, de que esto no es un interés, el de la parte actora, de que esto sirva como una advertencia para que no se cometan otro tipo de conductas similares por otras empresas o por la misma empresa, sino que esto es lisa y llanamente es una vocación de hacerse de una indemnización. Si se pide la actualización desde aquella fecha hoy, es una actualización que se está reclamando prácticamente 20 veces o 30 veces lo que es motivo de la deuda. Entonces, lisa y llanamente, lo que se está pretendiendo acá es un enriquecimiento indebido, que mi parte entiende que no corresponde. Y respondiéndole a la doctora, a la señora fiscal, no es que vengamos o no con instrucciones, doctora. Nosotros venimos a defender posturas también. Hay infinidad de estos casos por distintos motivos. Y las empresas tienen todo el derecho del mundo a defenderse, y en el caso puntual, que se ha reconocido con absoluta buena fe, y en honor al trato digno
debe corresponder a todo consumidor, más allá del reconocimiento, mi parte sostiene que no ha cometido ninguna conducta violatoria del plexo, ahí se escucha ahí, que no ha cometido ninguna conducta violatoria del plexo consumeril, porque ha tenido un trato, no digo de deferencia, obviamente que no, pues si no, no estaríamos en este litigio, pero no ha habido un trato desleal ni poco cordial. No es que no haya habido deber de información, en la demanda se ha informado concretamente cuáles fueron los pagos y las fechas en que se hicieron esos pagos, y vuelvo a insistir en el tema de que hubo un error acá, un error que no fue generado por mi representada, porque cuando esa cuota se debió canalizar, no se pudo canalizar. La autora dice en la demanda que desconoce por qué, Volkswagen S.A. de Argentina también desconoce por qué, pero ese pago no se realizó en tiempo propio. Y eso fue lo que generó este conflicto, más allá de las connotaciones que ha tenido posteriori. Pero la génesis de este problema fue un error en que no se hizo el pago en el momento que se debió hacer. No digo más nada, señor. Gracias, doctor. Bueno, existe el derecho, entonces ya ven, Sí, cómo no. en realidad lo que yo quiero aclarar que el trato no digno hacia Karina no tiene nada que ver con el trato cordial. El trato no digno es no cumplir y no pagarle. El hecho de la responsabilidad de daños en el plexo consumidor es objetiva. Ella no le devolvieron la plata y no se probó en autos, y no es necesario que ella haya provocado este incumplimiento por parte de ustedes de devolverle el dinero. O sea, lo que se pretende también a través del plexo consumeril es un cambio de postura empresarial, y este es uno más de los casos que irán conduciendo de a poco para un cambio de mirada y de no prolongar los litigios hasta el hartazgo y hasta cansarnos, porque eso es lo que se logra, que uno diga, bueno, yo no voy a litigar por 9.000 pesos, porque si tengo que ir a defensa del consejo. Y esos 9.000 pesos se replican en una sociedad de los que son poderosos. No lo digo desde el resentimiento, sino que nosotros no podemos hacer nada y todos somos consumidores. Nada más. Gracias, doctora. Bueno, entonces sí, ahora con esta conclusión de la audiencia pasa la causa a despacho para resolver. Les agradezco su presencia. Buen día para todos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos los que estamos acá. Gracias.